Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Permítame entrar en contacto con el doctor José Antonio Crespo, control remoto, claro. Él es analista en este espacio de noticias, comentarista político, desde luego. Doctor José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú crees, estaba leyendo tu colaboración del periódico El Universal, ¿tú de veras crees que la pandemia nos agarró fuera de la base? Yo creo que sí, Pepe, porque por un lado, desde el punto de vista económico, pues ya veníamos de bajada, ¿no? No de manera muy precipitada, pero sí habíamos bajado del 2.5% en promedio que habíamos tenido y en 2018 al 0%. Entonces ya se habían tomado algunas medidas económicas que no eran las más adecuadas, ya veníamos de bajada. La inversión se había reducido, en fin, muchos de los indicadores se habían reducido, el ambiente no era de plena confianza para los inversionistas, de tal manera que, por eso digo que nos agarró en curva desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la salud, pues nos agarró en plena transición del Seguro Popular que se destruyó y apenas en la construcción del INSABI, y donde también hay que recordar que hubo un subejercicio muy importante de más de 100 mil millones de pesos en el sector salud. Entonces sí, creo que nos agarró en curva, y eso es lo que yo señalaba. Pero también, además de eso, las estrategias o la estrategia anunciada por el presidente López Obrador para enfrentar tanto la crisis sanitaria, que esa pues ahí va más o menos, no sabemos en qué va a terminar. Hubo retrasos desde la perspectiva de muchos especialistas, se debía de haber adelantado un poco algunas de las precauciones de la sana distancia, etcétera, quedarse en casa para el que pudiera, pero desde la perspectiva económica, prácticamente todos los expertos, con algunas excepciones, señalan que la estrategia señalada por López Obrador, que prácticamente no hay estrategia porque es continuar con lo que venía haciendo, no cambia gran cosa, y él ha dicho, no, nosotros nos vamos a seguir, como si no pasara nada, como si no hubieran condiciones totalmente distintas. Lo que dicen es, eso va a generar cierre de empresas de distintos tamaños, de mucho desempleo, algunas otras empresas que se pasarán al sector informal, y eso, lejos de paliar la crisis económica que ya estamos viviendo, pero que se puede profundizar, lo que va a hacer es que no se vea, por un lado no se vea el fondo, porque es un círculo vicioso en donde una cosa va pegando a la otra y a la otra y a la otra, como una carambola hacia abajo, sin que haya algo que lo detenga. Aquí veo, José Antonio Crespo, dos vertientes que podemos discutir y podemos comentar, compartir con la audiencia. La vertiente sanitaria, epidemiológica, etcétera, que es en lo que hemos estado muy abocados, ya dimos los números del día de hoy, terribles, se van incrementando de manera exponencial, sin duda, y las dudas se abordan sobre el tema de el conteo centinela, si este sistema es realmente apegado a la realidad o habrá que multiplicar por 8, como dice el propio subsecretario Gatell. Cuando se habla de 5,000 casos, hay que multiplicarlo por 8 y serían 40,000 casos de contagio. En fin, eso lo dijo el propio Gatell, no lo estoy inventando yo. Ese es el lado sanitario, pero también está el lado económico, José Antonio Crespo, donde estamos viendo, bueno, ya veníamos, tú lo mencionaste, ya veníamos en un declive peligroso, jabonoso, que ahora se precipita con el tema del cierre de las empresas, de la pérdida de empleos, etcétera. ¿Cuántos empleos se han perdido? No lo sabemos, pero estamos hablando de más de 1 millón de empleos que se hayan perdido en lo que va de esta etapa grave que implica el coronavirus. Estamos viendo los augurios respecto al crecimiento del país que dan los calificadores tanto internacionales como nacionales, y no son nada halagüeños los pronósticos. Hay un pronóstico de una caída del 8%, un decrecimiento del 8% dado a conocer por el Banco de América, frente al que se dio a conocer hoy de la banca británica UBS, de 7.6%, y así se van los pronósticos muy malos. No hay uno que le dé esperanzas a México. Son las dos vertientes. Así es, Pepe, y por eso precisamente es la preocupación de muchos sectores y grupos, especialistas, muchos empresarios que también lo han dicho de muchas formas, que en lugar de que podamos paliar
la crisis económica y luego retomar el crecimiento, es decir, lo que le llaman los expertos un rebote en forma de V, nos podamos caer mucho más abajo de lo que es estrictamente necesario y que luego el rebote no venga y que nos prolonguemos durante mucho tiempo en esa crisis económica con desempleo, desde luego una caída del 8%. Fíjate que son varios los que están calculando. También hay que recordar que JP Morgan hace algunos días también había dicho que vamos a caer al 7-8%, sobre todo si no se ve una estrategia muy clara. Está pendiente también toda la baja en la calificación de Pemex, que puede afectar a la deuda soberana del país. En fin, son muchos los elementos que son focos rojos de la forma en que se está manejando esto. Pero López Obrador no quiere suspender, o sea, no hay dinero para evitar que quiebren las empresas. No se está metiendo dinero, Pepe. Se le está destinando, en el mejor de los casos, un 1.5 del PIB en México frente al 7-8% que le están dedicando países similares de América Latina. Ya no digamos Estados Unidos y países europeos, le están destinando mucho más, Canadá, del PIB, para que no se caigan las empresas, para que no se caiga el empleo, para que no quiebren empresas. Y aquí no estamos hablando de las grandes empresas populares, desde luego ellas también tienen que enfrentar el problema de la mejor manera posible. Pero aquí no es que se estén defendiendo, como lo ha hecho creer el discurso oficial, el presidente López Obrador, se están defendiendo los privilegios de las grandes empresas, de los empresarios populares. No se trata de eso, se trata de proteger el empleo de todo mundo, de los que dependen, que es cerca del 80%, de los que dependen de las empresas privadas, la gran mayoría de la cual son medianas y pequeñas empresas. Ha llegado a la mesa de trabajo un comunicado firmado por personalidades de tu calibre, José Antonio Crespo. Hablo de Luis F. Aguilar, de Nicolás Alvarado, de Agustín Basabe, de Carlos Bravo Regidor, de José Ramón Cosío, en fin. Amparo Casar, nuestra colega. María Amparo Casar, Jorge Castañeda, en fin. Es una convocatoria en donde le hacen un llamado al presidente de la República, al Congreso de la Unión y por supuesto a la opinión pública, señalando que México necesita un plan de emergencia que abarque a toda la nación. Es una convocatoria ciudadana, popular, a la unidad. Así es, Pepe, somos una serie de académicos pendientes de este asunto y que coincidimos con otras organizaciones, con otros grupos políticos, con otros grupos de expertos, de empresarios también en muchos sentidos, de organizaciones empresariales, que más o menos señalan en el mismo sentido la idea esta que estábamos platicando. La estrategia del gobierno no es la adecuada, no parece ser la adecuada para enfrentar la crisis económica que se viene como consecuencia de la epidemia. Se tiene que cuidar, se tiene que destinar más recursos, se tiene que ver las fórmulas tradicionales que están aplicando en otros países y que en otras crisis han demostrado ser muy eficaces para paliar el impacto de la crisis económica, para proteger el empleo. Repito, aquí lo que se está destacando es la protección del empleo, no de los privilegios de las grandes empresas populares. Y entonces coincidimos en ese sentido con muchos otros grupos que están haciendo un señalamiento, que han también publicado y expresado esos puntos de vista en lo esencial. Es decir, hay que cuidar el empleo, hay que cuidar a las empresas de distintos tamaños, sobre todo medianas y pequeñas, para que no tengan que cerrar, no tengan que quebrar y eso genere un enorme desempleo. Y yo, en el artículo que comentábamos hace un momento, concluyo que de no hacerse eso, en lugar de menos pobres, que fue una de las principales ofertas del proyecto de López Obrador, primero los pobres para que se reduzca el número de pobres, pues vamos a tener más pobres, porque aquellos que pierdan el empleo y que no puedan ser contratados en una situación de crisis y gran desempleo por otras empresas, ellos van a ser los nuevos pobres. Y entonces, en lugar de tener los 50 millones que tenemos actualmente de cierto nivel de pobreza, vamos a tener muchos más, Pepe. Sí, los nuevos pobres van a molestar a los pobres de Abolengo. Así es. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y seguiremos en comunicación permanente. Igualmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.